Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya casi. Ezequiel, ¿qué tal estás? Hola Javier. 9:09 de la noche aquí en Berlín, noche gélida, fría. ¿Qué tal todo por ahí por Madrid? Pues yo creo que el continente europeo está gélido y frío porque nos están haciendo pasar canutas estas gentes que nos gobiernan de derecha e izquierda con los miedos y con los terrores uno tras otro. Yo Efectivamente, pero creo. contra eso generamos este espacio de MP Geopolítica, precisamente lo generamos como un espacio para las voces críticas, como la tuya, como la de Eduardo Bior los martes, como la de Adrián Celaya los jueves y la de Fernando Moragón los viernes, así que todo el mundo invitado a acompañarnos por ahí. Y hoy, Javier, ¿qué vas a presentar? Hoy quiero presentar con el título Los globalistas buscan la fragmentación de Rusia y en los Estados Unidos van camino de ello. Voy a intentar presentar como los globalistas en sus dos versiones, la de neoliberales progresistas y neocons, están buscando el por qué lo buscan, desde cuándo, cómo, por qué, para qué, eso de la fragmentación de la Federación de Rusia. Y luego vamos a intentar hablar también de el resultado de las elecciones en Rusia y de voces preclaras en Occidente que hablan, por último, o que quieren, mejor dicho, negociar un acuerdo con Rusia para que las cosas no vayan en esta vorágine o dinámica guerrera de destrucción hacia quién sabe dónde. Adelante, compañero. Pues empezaría justamente con la Federación de Rusia. Actualmente, si tenemos en cuenta las incorporaciones de las repúblicas de Crimea, de la ciudad federación o ciudad federada de Sebastopol y de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, estamos hablando de que la Federación de Rusia actualmente ya de por sí cuenta con 89 entidades federales, incluidas 21 repúblicas no eslavas. Pues bien, hay desde hace ya muchos años, y voy a intentar desgranar desde cuándo y cómo se ha ido desarrollando, hay una política que se ha desarrollado con los distintos gobiernos republicanos y demócratas, pero dentro de la llamada ideología de los neocons, que no son meramente conservadores, los neocons, y que han infiltrado incluso, digo, a los dos partidos, el republicano y también en las administraciones de los demócratas, una política de dinamitar Rusia. Y esto lo vamos a ver además, como hay un plan, hay una web, hay instrumentos gráficos, instrumentos documentales que he aportado para no hablar solamente como una opinión que decimos algunos o que no caer en teorías de conspiración, sino en hechos probados y en webs y en documentos que prueban este deseo y este intento una vez tras otra desde la caída de la Unión Soviética de implosionar la Federación Rusa, segmentar, balcanizar la Federación Rusa. La descolonización de Rusia, en estos lo quieren hacer en 41 países, va más allá de la idea de Brzezinski, que también la vamos a ver, que hablaba de dividir la Federación de Rusia
en 3 o 4 estados. Estos hablan de 41 países, cuando ya he dicho claramente que la Federación de Rusia ya de por sí es una federación con 89 entidades y 21 repúblicas bien avenidas. Todo parte desde los años 70 de una ley del 3 de junio del 76, largo me lo fiáis, que creó esta ley pública 94/304 del 3 de junio, creó la Comisión de Helsinki a raíz, acordaos, de esa firma del Acta de Helsinki, cuando todavía estaba la Unión Soviética y los países del Este, y se buscaba una distensión dentro de la tensión que había existido durante toda la Guerra Fría. Y esto estaba desde el Acta de Helsinki, por una parte, Occidente, la anglosfera, decía distensión, pero por detrás ya estaba creando esto de la Comisión de Helsinki, que hay una comisión como tal llamada de Helsinki que está dentro de las instituciones, detrás del telón de las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Se llama la United States Helsinki Commission. Es una comisión llamada de seguridad y de cooperación en Europa. Es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos, con miembros de la Cámara de Representantes, del Senado, de los departamentos de Defensa, de Estado y del Comercio de los Estados Unidos. El 23 de junio del año 2022 hizo un documento y unas declaraciones en la que ya hablaban abiertamente de decolonizing Russia, descolonizar Rusia, a moral and strategic imperative, un imperativo y una estrategia moral, un imperativo moral y una estrategia. Todo esto, repito, con este nombre de Comisión de Helsinki, que tiene como objetivo la balcanización que ya estaba presente desde la misma idea de la distensión del Acta de Helsinki, que se vio desarrollada con la caída de la Unión Soviética en el año 91, con el ex vicepresidente Dick Cheney, que creía o luchaba por promover el independentismo, promover el separatismo, promover la balcanización de Rusia, porque en la idea que se tenía en los años 90, recordemos, caída de la Unión Soviética en el 91, en el 97 un artículo en Foreign Affairs de Zbigniew Brzezinski, sin pronunciarle estos nombres polacos, Zbigniew Brzezinski, hablaba ya de dividir la Federación Rusa en tres: en la Rusia, una República Rusia Europea, una República de Siberia y una República del Lejano Oriente. Pues bien, los desarrollos de los neocons dan para mucho con el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Ya no hablan de dividir Rusia en tres, hablan de dividir Rusia en 41 países. Esta balcanización tiene una serie de personajes que lo están alimentando en foros, en think tanks, en conferencias, en libros, en reuniones y en actividades de lobbying. Y estoy pensando, por ejemplo, en Steve Cohen, que Steve Cohen justamente quiere o habla de que Rusia, como tal, la Rusia actual, es un país bárbaro que ha cometido no solamente la invasión de Ucrania, sino la guerra en Siria, la guerra en Libia, la guerra en Georgia, la guerra en Chechenia, y ha mostrado, por lo tanto, al mundo entero que Rusia como tal tiene un carácter imperial y debe de desaparecer como país. Existe, patrocinado por esta Comisión de Helsinki, por este organismo o agencia independiente de los Estados Unidos, existe un foro creado, llamado así, que lo podemos poner la imagen, Foro de Naciones Libres de Post-Rusia. Hablan desde los años 90 y ahora desde los años, desde el 2014, pero sobre todo desde la operación militar rusa, hablan de un foro, Forum Free Nation of Post-Russia, es decir, tienen una página web, la página web es freenationrf.org, y hablan de freedom and prosperity
y hablan de la ideología de la descolonización y la etnicización de Rusia, el enfrentamiento de etnias dentro de Rusia para provocar esta descolonización. Es el Hablan mapa, también, ¿verdad, Javier? ¿Es el ese es mapa en el mapa, pantalla? Ajá. justamente, si lo podéis poner más grande, aunque que se vea claramente cómo en su parafernalia mental hablan de 41 países con distintos colores, como lo veis, porque el divide y vencerás, el divide et impera, es la norma básica que tiene la anglosfera, primero el imperio británico y luego el decadente imperio estadounidense, de dividir a los estados nacionales en microestados para mejor gobernarlos y mejor manejar sus recursos. Ahora, En las Javier, en el medio una bandera de Estados Unidos, o yo confundido. En- no me extrañaría porque como hablan de freedom a la manera norteamericana y de prosperity, no sé si el freedom y prosperity evidentemente es para las trans, hablo de transnacionales norteamericanas, como está pasando con Ucrania. Esto tiene unas fases, además, unas fases que buscan primero una posible guerra civil dentro de Rusia, previa al desmembramiento. Luego hablan además abiertamente en esta web, en estos foros, de que cuando la URSS colapsó en el año 91, Occidente dicen que fue tomado por sorpresa y no supo aprovechar plenamente esa trascendental oportunidad de balcanizar Rusia. También hablan de balcanizar China, ojo, hablan de balcanizar todos los estados soberanistas, todos los estados nacionales que les presenten cara. Y hay una fundación, la Fundación Jamestown, que hay el mentor principal de esa fundación es otro polaco, Janusz Bugajski, que tiene un libro recientemente publicado, hace un año creo que lo publicó, Estado fallido, una guía para la ruptura de Rusia, y lo titula así, una guía para la ruptura de Rusia, Estado fallido. Janusz Bugajski. Habla en una segunda fase, después de una guerra civil en Rusia, la segunda fase sería que las sanciones económicas occidentales que se incrementen todavía más y que sigan para afectar a la economía de Rusia, que eso provoque mayor enfrentamiento interno, no ofrecer mientras esté Putin ninguna garantía de seguridad a Rusia, derrotar a Putin, mostrarle como un líder débil, azuzar el independentismo, sobre todo entre las repúblicas no eslavas. Ese es uno de los foros que voy a comentar antes de las próximas reuniones que tienen, que incluso lo están haciendo en países occidentales. Hicieron hace años una en Berlín, otra en Roma. Voy a decir los últimos foros que hay para el mes de junio. También hay otro personaje, Sergei Sumlemny, es el director del Centro de Iniciativa Europea de Resiliencia que está en tu ciudad, en Berlín. Es el ex editor jefe de la emisora empresarial rusa BBC TV y quiere, desde sus foros, quieren mostrar a Putin como un corruptor de las élites de las diversas naciones que integran la Federación de Rusia y de los países aliados a Rusia y que dicen que si no se sublevan es porque tienen miedo a la reacción de Putin, como solucionó el conflicto de Chechenia. Esto es la parafernalia dentro de ese mapa que has visto antes, de las 41 países, incluso creados de la nada, es decir, se crean entidades donde antes no existían entidades nacionales, se crean nuevas entidades geopolíticas, se quiere no solamente crear, sino incluso reconstruir, yo diría, deconstruir los futuros estados independientes. Hablan de un Tartaristán, hablan de una república de los Urales, de una república Saja, de un Bakurtistán, de unos Estados Unidos. Por eso habrás visto lo de una bandera similar, los Estados Unidos de Siberia. Hablan de Karelia, hablan de Circasia, de Ingushetia, de la República Báltica, de Buriatia, de la Federación del Pacífico, de la República del Don, de Nogai, el de Tiva, de la Federación Tiumen Yugra, es decir, entidades que no han tenido historia, que no han existido.
Bueno, si son Javier, capaces. con tan mal gusto que la bandera de los Estados Unidos de Siberia, con el mismo diseño que la bandera de Estados Unidos. Sí, porque Verdaderamente vergonzoso. son poco inteligentes, es decir, son personas que hablan para, no sé cuál es el público que recibe esto, quién se deja engañar por, es decir, un Estado que funciona desde la Edad Media y que actualmente son 89 entidades federales y 21 repúblicas no eslavas, dinamitarlo y construir 41 estados de la nada, con nombres además algunos que son curiosos. El Iristón me recuerda, es uno de los estados que quieren crear, a un medicamento llamado Inistón que hay aquí en España. El estado de Yacasia, el estado de Kumikia, el estado de... Es decir, crean... ¿Por qué todo esto? Es una deconstrucción dentro de la ideología de los globalistas, también de construcción de estados, no solo de construcción de personas. En la declaración del 7 de julio del año 2022 se hizo una declaración por el indigenismo y por las culturas colonizadas y por las regiones colonizadas por la Federación de Rusia, pues que lo apliquen en los Estados Unidos también. ¿Y los objetivos? Los objetivos son la reconstrucción y la transformación estructural de todo lo que es Rusia y de toda su historia. Es borrar, erase Rusia, borrar a Rusia como tal. Es el desarrollo económico y político, dicen, de regiones y de autónomas histórico-culturales que nunca han existido. Y hablan de desimperialización, descolonización, deputinización, desnazificación, desmilitarización, desnuclearización, es decir, a base de conflicto nuclear, a base de guerra, a base de nazis patrocinados por la OTAN. Es decir, es la contradicción en sí. Y ya han celebrado, si mal no recuerdo, 9 foros, desde que se creó en el año 2023 y ya han hecho 9 foros. El noveno fue una parte en Roma y otra en Berlín el 11 y 14 de diciembre del año 2023. Pues bien, los próximos foros que tienen, el 10º Foro de Naciones Libres de la Post-Rusia, es el 16 de abril próximo en Washington, D.C., en los locales de la Fundación Jamestown, que luego explicaré. Y el 11º va a ser este mismo año 2024, en junio, el 14 de junio, como no podía ser menos, en una república báltica, en Vilnius, y va a ser en la Sala de la Constitución de la propia República Báltica en la ciudad de Vilnius, y van a dar, si les admitieron, incluso les invitaron al Parlamento Europeo también. Y los nombres que tienen de estos foros es Real Win-Win, es muy hollywoodiense. Real Win-Win, escenarios de unos espacios post-Rusia, y el otro nombre es Russia Rupture, la ruptura de Rusia y la política del and Western Policy. Es infumable. Todo esto está promocionado por una nueva generación que sigue a la gerontocracia de los neocons, porque recordemos, los neocons son una media de edad de los 80 en adelante. Pensemos, por ejemplo, en el ex vicepresidente Dick Cheney, que tiene 83 años, que estuvo con el presidente George W. Bush, y que, según las memorias de su secretario de guerra, que es Robert Gates, también otro jovencito cercano a los 80, ya no recuerdo la edad, hablan las propias memorias que cuando la Unión Soviética colapsó, ya antes de su colapso, Dick Cheney quería ver el desmantelamiento no solo de la Unión Soviética, no era una postura solamente anticomunista, era además de estallar lo que llamaba el Imperio Ruso, la propia identidad de Rusia, y por eso decían borrar a Rusia del mapa y de la historia. Va mucho más allá Dick Cheney de lo que decía y quería Zbigniew Brzezinski, que en el 97, en la obra El gran tablero de ajedrez, decía que los Estados Unidos han de evitar, eso sí, le ha salido el tiro por la culata, si estuviera vivo lo vería, quería evitar que Estados Unidos impidiese o evitase
una potencia euroasiática que fuese dominante y antagónica a los Estados Unidos. Pues bien, la alianza chino-Rusia, que ha sido provocada por la propia inexperiencia o el mal hacer de las políticas de Europa en manos de otanistas globalistas, ha provocado esta alianza chino-rusa y ha provocado que esta potencia euroasiática sea hoy una realidad. Y entonces ahora no solamente hay que luchar contra lo que quería Brzezinski de una geoestrategia para que no surgiese una Eurasia fuerte y por lo tanto querer dividir a Rusia entonces en tres, ahora la quieren trocear en 41 y también quieren trocear China. En el 2004, un académico de Reino Unido, John Lautland, en el periódico británico The Guardian, hablaba de los amigos estadounidenses de los chechenos. Es una contradicción continua, porque estos neocons, que voy a citar luego varios de ellos, primero a la vieja generación, la de la gerontocracia, hablaban de que iban en contra del islamismo radical, pero por otra parte hablan de los amigos chechenos islamistas cuando antes de ser vencidos, evidentemente, por Putin y que parase el islamismo radical, al menos en territorio de Eurasia ruso-china. La supuesta guerra contra el terrorismo, a su vez, Occidente alimentaba y subvencionaba terroristas islamistas. Recordemos que en la guerra de Afganistán estaban alimentados los islamistas por Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y después de la caída de la Unión Soviética, el islamismo radical está alimentado por Occidente. Los otros amiguitos de la gerontocracia de los neocons son Richard Perry, con 82 años, es su secretario de Defensa para los Asuntos Estratégicos Globales, Elliot Abrams, con 76 años, este es el de la Irán-Contra. Otro jovencito de 77 años es Kenneth Adelman, ex embajador de Estados Unidos, que fue uno en Naciones Unidas, fue embajador y uno de los promotores de la guerra contra Irak, por eso de que Irak tenía las armas de destrucción masiva y era el causante o el provocador del 11S, luego se vio que todo era falso. Y por último terminaré diciendo esta panoplia de gerontócratas amantes de la muerte y de la muerte de la ciudadanía mundial. Frank Gaffney, el militarista del Center for Security Policy, Centro para Políticas de Seguridad. Bruce Jackson, exoficial de inteligencia militar USA, curiosamente también ex vicepresidente de la Lockheed Martin y también en el Comité de Estados Unidos dentro de la OTAN. Y los otros dos, que no voy a decir todos, voy a comentar otros dos más. Uno con 82 años, es un judío admirador del fascismo italiano, esas curiosas, es el Michael Ledin, que es del American Enterprise Institute y es un sionista neocons, y hizo su tesis doctoral sobre el fascismo universal, teoría y práctica de la Internacional Fascista, 1928-1936, admirador de Mussolini, ha estado escribiendo siempre sobre el fascismo, eso sí, es judío, es sionista y es neocon. Y por último, James Walsey, de 82 años, que habla de la conjura o del complot de la civilización Jihad Civilization, es decir, de la teoría conspiracionista de la Jihad, pero no tiene ningún reparo, como todos sus amiguitos, en armar no solamente político, sino militar y financieramente a los movimientos islamistas. Todo esto que busca promover, pagar las protestas y las disidencias internas. Han tenido intentos en Rusia varias veces de hacerlo en la Rusia de la Federación Rusa de Putin. Estoy pensando en los intentos, por ejemplo, en los meses del 2020 hubo en la región de Khabarovsk, en el lejano oriente de Rusia, hubo unas manifestaciones porque lo que intentan es cualquier descontento que vean local, cualquier manifestación, aunque sea por la cosa más variopinta o por el agua o por la luz
o por lo que sea, convertirla en un movimiento anti-Kremlin, una nueva primavera sorosiana dentro de Rusia. Pues bien, en Javarox, en los meses que he dicho, en el 2020, había un presidente que había ganado las elecciones mayoritariamente, fue presidente desde el 2018 hasta que fue arrestado en el 2020, Sergei Furgal, de un partido muy extremista de derechas, el Partido Liberal Demócrata. Recordemos, era un partido que no tiene nada ni de liberal ni de demócrata, que lo creó Zhirinovsky, que se ha presentado también en las elecciones actuales de Rusia, y le arrestaron porque estaba acusado de varios asesinatos de varios empresarios que no soltaban guita para su política dentro de esta región de Javarox, y por eso hubo manifestaciones. He de decir que, consultada toda la prensa occidental sobre esos hechos, en esas manifestaciones no hubo arrestos ni intervino la policía rusa en ningún momento, pero se intentó como convertir esa reclamación en un movimiento antisistema, anti-Kremlin. También hubo otro intento en la República de Basquiria o Baskortostán, cuando es una república, como muchas de las repúblicas de la Federación de Rusia, son multiétnicas, cosa que era Ucrania antes del Maidán, era multiétnico. Había rusos de lengua, rusos de etnia, ucranianos, húngaros. Cada día es más homogéneo porque o van matando o van expulsando a los que no son iguales. Entonces, en esa región de la Federación de Rusia, Basquiria es una de las regiones multiétnicas más grandes de toda Rusia, porque tiene rusos, tiene basquires, tiene tártaros, tiene chuvasios, varis, tiene udmurtos, bielorrusos. Pues bueno, querían crear un enfrentamiento entre estas colectividades diversas en torno a que, como iban a hacer una mina y tenían que excavar en unas montañas, dijeron que estaban violando las sagradas montañas de piedra caliza de los basquires, y con eso querían crear un enfrentamiento entre las distintas etnias. Le salió el tiro por la culata, esto fue en el 2018-2019. Lo mismo pasó en 700 millas al norte de Moscú, en la zona norte de Siberia, en Arjángelsk, cuando intentaron instalar un vertedero de basura, y las protestas por ese vertedero en Occidente es que eran protestas anti-Putin. Y también en Tartaristán, estoy pensando, o también en Buritia, hay una fundación que se ha creado, que está, curiosamente, son buritios que viven en Virginia, en Estados Unidos, y que hablan no al racismo y no a la nazificación de Rusia, pero quieren es una fundación Buriatia libre, pagada por el dinero de la CIA y de los organismos de Estados Unidos, para crear disensiones en Buritia. Incluso el archienemigo de Putin, Mikhail Jodorkovsky, recordemos, Jodorkovsky es el exdirector ejecutivo de la empresa de petróleo Yukos Oil Company, repito, un enemigo acérrimo de Putin. No obstante, ha advertido hace poco tiempo del peligro de fragmentar Rusia, y lo dice un enemigo de Putin, porque al fragmentar Rusia estás fragmentando aparte de una guerra civil, entre estados que tienen repartidos armas nucleares, y lo que supone no solo para la Federación Rusa, sino para el planeta. Pues bien, el gran hacedor de estas ideas, ya he dicho, los gerontócratas o los de la vieja generación. Los de la nueva generación están en torno a la Fundación Jamestown, que es una fundación que está presidida por otro polaco, aunque haya nacido en Reino Unido, en Nantwich, Janusz Bugajski. Este Janusz Bugajski, de 64 años, estudió en la Escuela de Economía de Londres, en la London Economic School, estudió en la Universidad de Kent, en Canterbury, presidió el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CIS, está muy ligado a la CIA y al MI6, ligado sobre todo al instituto que tienen los Estados Unidos del USAID, es decir, de la Agencia Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ligado al Departamento de Defensa de Estados Unidos.
pertenece al Instituto Republicano Internacional, emigró a los Estados Unidos en el año 86. Antes había sido locutor de la BBC, de ahí las vinculaciones que tenía con el MI6, porque también llevaba una radio, era la radio anticomunista por excelencia, la Free Europe Radio Liberty, y tiene un libro, que es el que he comentado antes, que se titula Estado fallido, una guía para la ruptura de Rusia. Este ha sido publicado en el año 2022 por la Fundación Jamestown. La Fundación Jamestown es una fundación que nació en los años 80, en el 84, nació como un grupo de expertos neocons en política de defensa para luchar contra la disidencia, para luchar contra la Unión Soviética, favoreciendo a los disidentes antisoviéticos. Pues bien, de disidentes antisoviéticos, ahora de disidentes de Putin o de disidentes de todo lo que suponga una Rusia unida. Este Janusz Bugaivsky celebra en su cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter es JBUGAJSKIUSA, es decir, no se corta de decir que es estadounidense, y celebra, por ejemplo, que se hallan sus últimos tweets, celebra que 66 drones de Ucrania hayan incendiado una planta petrolera en Ryazan, o que hayan atacado bases militares en Voronezh, o que un edificio de la FSB en Belgorod haya sido atacado. Todo lo que sea ataques contra el interior de Rusia. Habla además como si en Rusia se estuviese produciendo una guerra civil, habla de la guerra civil en el territorio de la Federación de Rusia, porque considera que los movimientos ultranacionalistas, supremacistas de la ultraderecha, promovidos por Kiev, y por detrás están Estados Unidos y Reino Unido, como pueda ser la Legión Libertad de Rusia, Svoboda Rossi, que son supuestamente rusos que luchan en Ucrania contra Rusia, o el batallón siberiano, el batallón Sibir, todos han sido creados en torno al año 2022-2023 y son, repito, movimientos ultranacionalistas, supremacistas, de la far-right y neonazis, muchos de ellos. Pues bien, esto es lo que hablan de que es este foro de voluntarios rusos es lo que le da pie a este señor a decir que en Rusia hay una guerra civil. Además, promueve que desde Ucrania, desde el gobierno de Kiev y desde la inteligencia de Kiev, no solamente se acojan a activistas medioambientales, Yevgenia Chirikova, que protestaba contra una autopista que iba a unir a mayor para recortar distancia entre Moscú y San Petersburgo. Pues no es necesario, ese proyecto se paralizó porque le importaba un bosque que hay allí, y muy importante respetar los bosques, el bosque de Chinky, pero no le importa que se arme a Ucrania nuclearmente para atacar nuclearmente a Rusia. Debe ser que los ataques nucleares son ecológicos y abrir una carretera a través de un bosque es antiecológico. De todas las maneras, Moscú-San Petersburgo, que son 703 kilómetros, en autovía son 8 horas, pero en tren actualmente son más o menos 4 horas 15 minutos, la última vez que pude conocerlo, y hay un proyecto para hacer Moscú-San Petersburgo con 8 vagones a 400 kilómetros por hora en solo 2 horas. Para terminar con esto de fragmentar Rusia, os invito también a que veáis otros documentos que los podéis consultar en la web, en la rand.org, es un think tank, el más poderoso de los Estados Unidos, en un documento que hablaba ya en el año 2019, 24 de abril, de overextending and unbalancing Russia, es decir, estresar, forzar, sobreextender y desequilibrar a Rusia. Y todo esto era antes de la intervención rusa en Ucrania. Todos estos son la nueva generación de neocons que están dentro de la RAND Organization. Y hablaban entonces de proporcionar ayuda letal a Ucrania, año 2019, explotar el mayor punto de vulnerabilidad de Rusia, que es Ucrania, año 2019, incrementar el apoyo a los rebeldes sirios, promover la liberalización de Bielorrusia,
incrementar los vínculos con el Cáucaso meridional y con los independentistas, reducir la influencia rusa en Asia Central, voltear a Transnistria y expulsar a las tropas rusas, todo en el 2019, socavar la imagen de Rusia en el exterior, fomentar protestas internas y otras resistencias, todo esto en este documento, crear la percepción de que el régimen ruso no persigue el interés público, disminuir la fe en el sistema electoral ruso, el desplegar armas nucleares tácticas en torno de Rusia, incitar a Rusia a una carrera armamentística, financiar a través de la Secretaría de Defensa, del Departamento de la Salud, de la Agencia de Medicamentos y de Alimentos y demás, una larga lista de universidades y como puedan ser la Bill y Melinda Gates, todo esto para intentar desestabilizar, repito, y desequilibrar a Rusia 24 de abril del 2019, por si no tuviéramos suficiente con los documentos y con las webs que he dicho antes. Además, el periódico Bild, que eso lo conocerás muy bien tú también, Ezequiel habló recientemente cómo la Bundeswehr prevé en su posibilidad de escenarios progresivos para la primavera de este año o como muy tarde la máxima tensión en el verano del 2025, la Bundeswehr, lo denunció el diario Bild, un despliegue de 300.000 soldados OTAN en el flanco oriental ucraniano. Todo esto aplaudido por el ministro de Defensa alemán Pistorius en una hipotética guerra OTAN-Rusia a finales de la década del 24 al 30. Por último, también comentar a otro apóstol de la llamada descolonización de Rusia, escribe para Foreign Policy, una agencia de noticias y medios de comunicación, Casey Mitchell, que es anti-Trump y es anti-Orban, y ha escrito recientemente, se ha metido con una fundación conservadora, porque hay que diferenciar conservador de neocon. Se mete con la Heritage Foundation porque ahora acoge a un amigo de Trump, que es Víctor Orban, y dice que qué está pasando con esta organización, que era una organización reducto del antiguo reaganismo, el think tank, que ahora favorece al hombre fuerte de Trump. Y habla de influencia húngara en Washington. ¿Por qué? Porque Hungría es uno de los estados soberanistas que se oponen a las fragmentaciones globalistas. Y les ha respondido el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, que dicen que ellos no estaban apoyando al candidato presidencial Trump, sino al fallido Vivek Ramaswamy, y que la Heritage promueve de forma independiente políticas, sí, conservadoras, ojo, no neocons, conservadoras, y que no está en deuda con ningún funcionario público, con ningún candidato, con ningún partido político, que la Heritage apoya a políticas conservadoras pro familia, antiglobalistas y que de aliados que piensan así dentro de la OTAN, como pueda ser Orbán. Y el descolonizar Rusia, esta última persona que he citado, Casey Mitchell, en un artículo del 16 de marzo pasado, hablaba de 5 escenarios para Rusia con el mandato de Putin. Hablaba de posibilidades de cómo dinamitar Rusia desde dentro. Y el primer escenario hablaba de crear una primavera rusa, pero eso lo veía harto improbable teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, lo veía de un 5 a un 10% de probabilidad de triunfo. Hablaba de un segundo escenario de una Rusia que se desintegre tras una guerra devastadora con cientos de miles de tropas de Moscú masacradas en una lucha sin sentido y en Ucrania, y que esto provocase que se cayese el régimen. Tampoco lo ve muy posible porque está viendo la unión que luego veremos que significan las elecciones rusas. También habla en un escenario tercero de crear nacionalismos internos en ascenso, tipo es decir, superar a Putin por la derecha, tipo como lo intentó hacer Kornilov en el año 17 en una marcha sobre Moscú, o el fallido golpe de Prigozhin del grupo Wagner, y eso también lo ve entre un 15 y un 20%. Los otros escenarios es un reinicio tecnocrático como el que puede surgir
en el año 2030, y como es hasta que no desaparezca Putin, lo ve también improbable. Y por último escenario, pues ve que las soluciones contra Putin lo ve difícil en tanto en cuanto las sanciones contra terceros países sería la única vía, a ver si con eso también perjudican a Putin, como puede ser sancionar a China, sancionar a Emiratos Árabes Unidos, hacerse con los activos congelados de Rusia. Es decir, este señor Casey Mitchell es curioso porque escribe bien. Yo leí un libro de él, American Kleptocracy, pero es curioso porque mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si ha atacado la cleptocracia dentro de la administración americana, lo tendría que ver en los dos lados, en el republicano, los escándalos de corrupción en el bando republicano y los escándalos de corrupción también en el escándalo, entre otros, lo de Burisma Holding y todos los escándalos Biden padre, Biden hijo y todo lo que hay detrás de los republicanos. Se fija, por ejemplo, en los Pandora Papers, donde están Imran Khan y han aparecido muchos personajes políticos, pero no ve que los oligarcas ucranianos que han estado presentes, como Igor Kolomoisky, que ahora dice que Igor Kolomoisky, recordemos, Igor Kolomoisky, oligarca ucraniano, ahora en procesamiento por parte de Zelensky, fue el que lanzó a Zelensky, tanto como actor, cuando trabajaba en el canal de Kolomoisky, canal de televisión 1+1, sino que le pagó la campaña del 2019. ¿Qué es lo que ha hecho que ahora Zelensky vaya en contra de él? Porque quiere dar la cara a la imagen de anticorrupción. La mayor lucha contra la corrupción en Ucrania la está haciendo el presidente de la Federación Rusa, destruyendo todos los medios económicos que tienen los oligarcas rusos, que tienen los oligarcas ucranianos en Ucrania a través de los ataques rusos. Porque estoy pensando en las pérdidas que está teniendo en el primer año de guerra uno de los oligarcas, Rinat Akhmetov, que en la guerra de Ucrania es la que ha frenado el poder realmente de los oligarcas. Por una parte, por los bombardeos, ha perdido 20.000 millones de dólares USA y este oligarca en concreto, y ha habido otros oligarcas más. Y tras Avdiivka, la situación de cierre de empresas y de traspaso de empresas del régimen de Zelensky a transnacionales, se está haciendo un desplazamiento de oligarcas ucranianos por oligarcas de transnacionales. Y con esto termino con los planes de fragmentar Rusia, que de momento lo tienen crudo. Porque si comento las elecciones presidenciales muy brevemente, esto supone el 6º mandato de Vladimir Putin. La participación ciudadana ha rondado en torno a un 77%. Nadie les ha puesto a punta de bayoneta para que vayan a votar. De este 77%, el 87,32% ha votado por Rusia Unida, en concreto por el presidente Putin. Es la mayor participación ciudadana desde el año 91 y esto Occidente no lo quiere ver. Es decir, Putin asumió el cargo hace 24 años, en el año 2000. Y desde el año 91 no había habido tanta participación como en estas elecciones, 77%. Y a pesar de la muerte de Alexei Navalny, a pesar de las incursiones fronterizas ucranianas en los últimos días que he comentado antes, que es cuando Ucrania intensificó ataques bombardeando regiones fronterizas con drones y con escaramuzas fronterizas. A pesar de todo eso, Putin ha obtenido el 87,32% y los que le han seguido han sido el Partido Comunista de Rusia, de Nikolai Kharitonov, con un escaso 0,432%, el siguiente partido, el tercero, Gente Nueva, de Vladislav Davankov, con un 3,79%, que es un partido liberal, y el partido llamado Liberal Demócrata de Rusia, que es un partido muy ultranacionalista, de Leonid Slutsky, con un 3,19%. Pues si sumamos al 87,32% estos otros tres que le siguen,
que también son nacionalistas rusos, estaríamos hablando que el nacionalismo ruso, por la defensa de la integridad territorial de Rusia, suman más de un 97%. Por lo tanto, es muy difícil hacer creer a un occidental crítico que, independientemente de cómo sea la constitución del régimen de la democracia rusa, que tiene, por una parte, partidos que luchan en unas elecciones, pero que algunos de ellos están integrados juntamente en un frente popular llamado PAN ruso, que es un frente fundado por Putin, que tiene a su partido Rusia Unida, pero también al tercer partido que ha luchado por la presidencia, que es Gente Nueva. Tiene al Partido Socialista Progresista de Ucrania, al Partido Rusia Justa, al Partido Rodina, a la Alianza Izquierda Rusa. Hay multiplicidad de partidos dentro de esta alianza y luego fuera que no tienen porcentajes que no llegan al 1%. Y repito, la importancia de lo que estoy diciendo es que si en una participación ciudadana del 77%, más de un 87% vota a favor de Putin y los otros segundo, tercero y cuarto partido son que suman el 4, el 3 y el 3, es decir, 4, 3, el otro 12-13% son también nacionalistas y que no luchan por la integridad territorial de Rusia, ¿cuándo Occidente va a entender que Rusia como China son realidades que hay que aceptar desde la perspectiva del otro, no desde la perspectiva de Occidente o de nuestros conceptos de democracia liberal, que bueno, que un día podríamos hablar de qué es eso de la democracia liberal, cuánto de verdad hay en elecciones que tú votas por programas que no son vinculantes, por candidatos que tú no eliges y por luego políticas que hacen lo que les da la gana y que se deslegitiman con la corrupción a los pocos días de llegar al poder. Construir una Rusia fuerte, independiente, es el Putin de 6 años de aquí al 2030. Él habló en su discurso de un choque con la OTAN como que espera que no se produzca, que no quiere el choque con la OTAN. Pero por otra parte, estos, como titulaba, los globalistas buscan la fragmentación de Rusia y los Estados Unidos van de camino, veo que Trump, el candidato republicano en los Estados Unidos, habla de un baño de sangre si no gana en las elecciones próximas. La situación en Estados Unidos es realmente desgarradora, desintegradora. Biden no ha logrado controlar la inflación de la alimentación. La inflación de los alimentos desde la pandemia 2020 es de un 25%. Estamos hablando de un incremento del 23,98% en los alimentos más básicos. Y eso, a pesar de que luego dicen que la victoria de Putin es una victoria trucada, que el sexto mandato está trucado, que no hay unidad en Rusia, que las felicitaciones a Putin solo se le han dado 4. Pues me he estado investigando quiénes han dado felicitaciones por la sexta reelección a Putin y es toda Eurasia en bloque, aparte de África y aparte de muchos países de Latinoamérica. Estoy pensando, los países como la República Popular China, 1.400 millones de personas, Federación de la India, 1.447 millones de personas, Corea del Norte, más de 25 millones de personas, Irán, más de 88 millones de personas, todas las repúblicas centro eurasiáticas caucásicas, Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Armenia, la República de Bosnia-Herzegovina, Serbia, Bielorrusia, Turquía, la Turquía de Erdogan, la Siria de Bashar al-Assad, Venezuela, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Bolivia, Honduras, la CELAC, el emir de Kuwait, el rey de Bahrein, los líderes de Emiratos Árabes Unidos, todos, es decir, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Mansur bin Zayed Al Nahyan, Mohammed bin Salman Al Saud por Arabia Saudita, el Yemen, Sudáfrica, Egipto, Etiopía. Es decir, si la población del mundo, hablando así, y estos son datos que no los he completado al día de hoy, puede que le hayan dado felicitaciones a posteriori más de los que estoy diciendo, pero si solo los BRICS Plus representan 3.000
971 millones de una población mundial de 8.000 millones y le han dado felicitación más que los BRICS Plus, estamos hablando que de una población mundial le han dado felicitación, ¿cuánto? ¿El 70? ¿El 80% de la población mundial representada por los líderes de esos países? Porque solo los BRICS Plus representan el 37% del PIB mundial y el 46% de la población mundial. Repito, ¿quiénes han dicho que no a felicitar? La Unión Europea sumó su población, Estados Unidos sumó su población, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y algunos otros más. ¿Cuántos? Les pongo una cifra alta. 1.088 millones frente a los 8.000 millones que proporcionáis. ¿Qué aislamiento tiene Putin? Con esto quiero decir, ¿qué aislamiento tiene? Y para terminar, el tema último que tenía hoy es que hay mentes en Estados Unidos, hay mentes en Occidente que no quieren una guerra entre la OTAN y Rusia, no quieren una escalada nuclear y una guerra nuclear entre Europa. No queremos en Europa una tercera guerra mundial. David Oliver Sacks, que es un empresario, es director de operaciones y líder de producto de PayPal, fue fundador y director ejecutivo de Yammer Social Networking, es ¿cómo decir? Es un empresario, autor e inversor en empresas de tecnología de Internet, es un socio general de Craft Ventures, es decir, un norteamericano de fondos de capital riesgo, que a su vez es un analista. Bueno, pues lo último que he leído de le leo por los análisis financieros y le leo por los análisis políticos, en la publicación Unheard, dijo que es necesario un cambio de enfoque en las relaciones con Rusia para evitar un conflicto mundial. Hay voces que, claro, a él le dirán que David Oliver Sacks es un pro-Trump y no un pro-Biden. Pero bueno, la pasada semana dio una charla en una conferencia que pude leer en American Moment en Washington, D.C., y comparó, y con esto quiero terminar hoy, comparó las afirmaciones de Biden al comienzo de la guerra en Ucrania y cómo ha resultado lo dicho por Biden y la realidad. Es como un ejercicio muy sano y le voy a citar textual con el documento que he recibido. Lo tengo y lo voy traduciendo rápidamente. Decía, comparando las afirmaciones de Biden al comienzo de la guerra en Ucrania y cómo ha resultado en varios campos, en el económico, en el militar, en el diplomático y en el humanitario. Pues bien, empezando por el económico, dijo que las sanciones aplastarían a la economía rusa y precipitarían un cambio de régimen. El trastorno que sufrió la economía rusa duró poco. En el año 2023, la economía de la Federación de Rusia estaba superando al G7. Mientras tanto, la verdadera víctima de las sanciones fue Europa, especialmente la economía alemana. ¿Verdad, Ezequiel? Se nota en Alemania, que dependía del barato gas ruso para impulsar sus exportaciones. En lugar de perjudicar a la economía rusa, la guerra económica de Biden ha perjudicado a los que somos aliados europeos en ese engendro llamado OTAN y en esa unión de naciones libres, que de libres tienen poco cuando se espía y se perjudica a socios. Este es el primer gran fracaso de Biden y de su gobierno en lo económico. Me voy a lo militar. Al comienzo de la guerra, dice David Oliver Sacks, al comienzo de la guerra Biden y su administración declararon que su objetivo era debilitar militarmente a Rusia para que no pudiera volver a librar una guerra regional. Pues bien, los medios de comunicación amplificaron, sin aliento, fue algo brutal, además con prohibición de medios alternativos y con la prohibición de medios de la otra parte considerada el enemigo, que no se podía ni oír ni escuchar, y por ser tachado de prorruso, más o menos quemado en la Santa Inquisición.
Los medios de comunicación afirmaban la debilidad rusa, el colapso inminente, solo para descubrir la realidad de una producción masiva de guerra industrial rusa. Las fábricas y las forjas de Rusia ahora están aumentando y produciendo más proyectiles de artillería, más drones, más tanques y otras armas de guerra. De hecho, es Occidente el que no puede seguir el ritmo, con su base industrial de defensa atrofiada, y de ahí la deriva a la economía de guerra. Las propias reservas de Estados Unidos de proyectiles de artillería y de defensa aérea se han agotado mucho más rápido de lo que anticipaban los planificadores de guerra. También el tamaño del ejército ruso ha crecido por el gran número de alistamientos y a una tasa de bajas que ha ido disminuyendo con el tiempo. El ejército ruso, además, se ha vuelto más experimentado y más endurecido en batalla, aprendiendo a derrotar a las armas occidentales que las han ido conociendo y acaparándolas y estudiándolas. Se suponía que la guerra por poderes proxy iba a debilitar al ejército de Rusia, pero en cambio lo que ha hecho, lo ha hecho más fuerte, más formidable y al tiempo ha agotado las reservas de Estados Unidos. Este es el segundo fracaso de Biden y de su gobierno, también en el campo militar. Si me voy al campo diplomático geopolítico, al principio Biden afirmó que la guerra mostraría la unidad, la determinación, el liderazgo de los occidentales y al mismo tiempo aislaría a Putin. De hecho, la realidad es que el mundo no se ha sumado a este viaje bideniano. Los países BRICS, ahora BRICS Plus, y gran parte del sur global rechazan la visión estadounidense de la guerra y se niegan a sancionar o condenar a Rusia. Las sanciones solo han hecho que los BRICS Plus sean mucho más populares y se han agregado, como ya sabemos, 5 nuevos miembros y hay una larguísima lista de espera ahora con la presidencia rusa para que otros países se unan a esto que he dicho antes del mundo BRICS Plus. Los BRICS Plus son vistos como defensores de la soberanía económica de las naciones y un escudo potencial contra un régimen de sanciones de Estados Unidos que llamamos de gatillo fácil. Incluso los intervencionistas liberales como Fiona Hill declaró que la Pax americana ha terminado e incluso el insigne, y lo digo con ironía, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que la era del dominio occidental ha terminado definitivamente. Y para terminar, dice Oliver Sacks, otro fracaso más, el tercero, de Biden y de su gobierno. Y el cuarto es el llamado humanitario. Al comienzo de la guerra, POTUS Biden afirmó que su política ayudaría al pueblo ucraniano y ayudaría a aliviar su sufrimiento. Pues bien, Ucrania ha sufrido un gran número de víctimas y su población ha disminuido aún más de lo que estaba disminuyendo antes del Maidán, porque recordemos, según Naciones Unidas y según el Banco Mundial, la población del territorio antaño controlado por Ucrania ha pasado de tener 44 millones de personas después de la Revolución Naranja y después sobre todo del golpe de Maidán del 2014 y luego con la guerra en Ucrania, ha pasado de los 44 millones con todos estos intervenciones occidentales, ha pasado a tener menos de 28 millones de personas, siendo 10 millones de personas de esos 28 pensionados y una huida de ucranianos de otras etnias, como podían ser ucranianos de lengua rusa, ucranianos de etnia rusa, ucranianos de minoría húngara y demás de lo que antaño fue un Estado multiétnico y que lo único que han logrado es disminuir población, homogeneizarla bajo un ultranacionalismo racista del gobierno de Kiev. The American Conservative ya dijo el 8 de abril del 2022 que el Departamento de Estado no logró impedir la guerra, impedirá y seguirá impidiendo actualmente la paz. Esto lo dice también este analista empresario David Oliver Sacks. El fracaso de la política de Estados Unidos en resolver la crisis de Ucrania fue lo que provocó la operación especial rusa en Ucrania. Nos negamos a aceptar, dice, la demanda más antigua e importante de los rusos, que era el tener seguridad en sus fronteras. La conferencia organizada el 3 del año 22
Up From Chaos, hacia el caos, en Washington, por la revista The American Conservative, en referencia a la ampliación de la OTAN hacia el este, y esta cesión, si se hubiese parado, habría sido, hubiese evitado esta masacre, esta guerra, esta escalada, y era relativamente fácil de aceptar por los Estados Unidos. Para ellos no suponía nada. En cambio, para entender la preocupación del otro, ponerse en el papel de donde no ha funcionado ni la diplomacia ni la inteligencia, porque hay que ver que verse con una frontera de 1.900 kilómetros rodeado por una alianza militar hostil, como os he puesto antes en una imagen de una diapositiva donde se ve con unos pies de foto en francés que la mentalidad de los soberbios occidentales, es decir, nos están rodeando las fronteras rusas en vez de decir estamos rodeando las fronteras de Rusia, pues bien, eso se podía haber parado. Y pongo un ejemplo para terminar. En el año 62, año de mi nacimiento, los Estados Unidos estuvieron dispuestos a desencadenar una guerra nuclear solamente porque se negaban a que unas armas ofensivas colocadas en Cuba a 145 kilómetros de las costas de Florida, de las costas americanas, fuesen instaladas por el gobierno soviético de Khrushchev. ¿Y por qué no aceptamos y tratamos con la misma preocupación la de los rusos y por qué la tratamos como de una locura, la locura de Putin o de un farol? Jamás se atreverán a lanzar un arma nuclear. ¿Y por qué sí lo vemos normal cuando lo hizo el presidente Kennedy en relación a la crisis de los misiles en Cuba? Quizás, y dice para terminar este analista al cual me sumo plenamente, David Oliver Sacks, quizás el pájaro que deberíamos esforzarnos en ser en Estados Unidos no es ni un halcón ni es una paloma. No hay que ser halcones como los neocon, ni una paloma pacifista ciega, sino el águila americana representada en nuestro escudo, dice él. ¿Y por qué dice esto? Pensamiento conservador tradicional, un pensamiento que no es el neoconservadurismo. El neoconservadurismo, por cierto, que nació de muchos extrotskistas arrepentidos, como podía ser Irving Kristol, como podía ser Daniel Bell, como podía ser Daniel Patrick Moynihan, y la única oportunidad actual, y yo no soy ni republicano ni demócrata, porque en todas mis intervenciones desde hace muchos años critico la política y los abusos de cualquier partido político, pero la única esperanza de que si no se dejase gobernar por la élite neoconservadora es un Trump que actuase realmente no como aislacionista, porque no lo es, no como neoconservador, sino realmente lo que dice que quiere ser un jacksoniano, porque Andrew Jackson decía que el mundo se arregle solo y solamente intervendrá Estados Unidos si percibe una amenaza y reaccionarán con ferocidad. Hay que huir de los fanáticos neoconservadores, hay que huir de los fanáticos globalistas y de los open frontiers ciegos. Y esto es lo que dice este analista y lo que sigo al pie de la letra, David Oliver Sacks. Javier, espectacular tu análisis, tu trabajo de fuentes verdaderamente sin parangón. Tremendo, tremendo tu análisis y tremendo el grado de fundamentación. Presentas todas tus afirmaciones con fuentes, algo muy poco común. Y por cierto, recién yo voy recogiendo cosas de tus presentaciones, aprendiendo también, incluso para mis análisis. Recién presentabas lo siguiente. Querían el fortalecimiento de Ucrania, ¿no? Según todos los planes reseñados. Ucrania hoy destruida. Querían la desintegración de Rusia. Hoy Rusia más unida que nunca con todas estas cifras de participación electoral, de votantes a favor de una perspectiva nacionalista. No generaron eso, sino lo contrario, la destrucción de Europa.
Querían la caída de Putin, Putin más fuerte que nunca, y querían la rotura del eje sino-ruso, de China y Rusia. Y hoy más juntos que nunca. Estos muchachos con una efectividad tremenda generan exactamente lo contrario a lo que quieren. Desde el punto de vista de sus intereses y de sus objetivos, evidentemente los caracteriza la estupidez, más allá de todo lo condenable de sus objetivos. Pero además realizan un pésimo trabajo, ¿o no? Si fueran evaluados dentro de su gestión como en una empresa privada, evidentemente serían despedidos y serían incluso convocados a procedimientos judiciales por su mala gestión, por su mal uso de los recursos, por su ineptitud, por su ineficacia y evidentemente por su corrupción. Pero como es la empresa pública y hablan justamente de intereses generales y hablan desde el buenismo de un globalismo neoliberal o neocon, porque es curioso también que las izquierdas llamadas progresistas siguen las políticas de globalistas, lo mismo que los neoconservadores siguen las políticas globalistas. Solamente hay posibilidad de una nueva derecha y de una nueva izquierda dentro del soberanismo. Y hablo de una opción que va desde el conservadurismo clásico hasta pasando, porque no olvidemos que Putin, esa mezcla ideológica que tiene, él es de los, su mentor fue el alcalde de San Petersburgo, Anatoly, ¿cómo se llamaba? Anatoly Sobchak era el primer alcalde elegido democráticamente en la Rusia por San Petersburgo, en la Rusia post-perestroika. Fue además el mentor de Vladimir Putin y de Dmitry Medvedev. Putin, desde un primer momento, se ha ido haciendo un liberal conservador, pero partía en sus orígenes, en los años 90, a través de este mentor, Sobchak, de un liberalismo nacionalismo conservador. Es decir, siempre no cayendo en un liberalismo globalista o neoliberal. Es que las etiquetas son muy importantes porque cuando hablamos de izquierda en Estados Unidos es el Partido Demócrata y la izquierda de los Estados Unidos como la derecha neocons participan en políticas exteriores comunes. Entonces hay que diferenciar muy claro conservadurismo del neoconservadurismo y liberalismo del neoliberalismo. Y por otra parte, es importante también distinguir las idiosincrasias de las identidades histórico-culturales, geográfico-culturales. Por eso hablamos de geoestrategia y de geopolítica y de geohistoria. Hay que entender las idiosincrasias, las Weltanschauung, como dicen en alemán, las concepciones del mundo históricas que tienen los rusos por una parte, los chinos por otra parte, la India por otra parte, y no podemos aplicarles las mismas etiquetas que hemos tenido en las Weltanschauungs continentales, que de por sí hay unas diferencias entre los continentales y los británicos. Y por eso no es lo mismo los países que tienen una tradición grecolatina, germano-grecolatina, como puedan ser los de los países meramente germanos o de los países británicos. Es decir, son idiosincrasias y concepciones del mundo que marcan diferencias en las prácticas políticas, culturales, pero como hoy día en este mundo de la confusión y de la deconstrucción de las ideologías de construcción creadas para justamente dividir y destruir los colectivos sociales, en la política es destruir las naciones. Es decir, van en paralelo y van de la mano el mundo de la deconstrucción del mundo tanto a nivel humano personal como a nivel colectivo, pueblos, naciones. Por ahí recién una pregunta de Gustavo Ortega, quien por cierto nos ayuda con un aporte. Muchas gracias, Gustavo.
Javier Ezequiel, ¿cuándo invitan a Dugin al programa? Sería un éxito la discusión. Bueno, acá los invitados los determina Javier porque este es el programa de Javier. Pero sí, ¿no? Qué buena idea. Pues Charla con Dugin. intentaremos ver si con Alexander Dugin es posible y a ver en qué idioma tendríamos que tener traductor porque desconozco el ruso. Entiendo que a través del inglés Sí, él con buen inglés. Vistas algunas entrevistas en inglés y supuestamente él también con buen castellano, pero nunca ha visto nada. Acá algunos eso no me- comentarios, Javier. Javier Martínez, siempre un placer y un lujo escucharlo. Los datos que aporta son abrumadores para que todos los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones. Gracias, Javier. Acompaño esas palabras de punta a punta. Muchas gracias por tan excelente exposición. Buenísimo, grande Javier. Estupenda disertación. Impresionante. Javier, verdaderamente como siempre, una presentación con todos los fundamentos posibles. Por ahí, a propósito, esto con un poquito, el 20 de este mes, Javier estuvo de cumpleaños. Hoy 20. ¿Hoy tu cumpleaños, Javier? No, ese es el 20 de abril. Ah, el 20 de, bueno, vamos a recordarlo para las felicitaciones correspondientes en un mes. Javier, ya 1 hora y 10 de transmisión. Vamos a redondear, como siempre, el cierre tuyo con lo que quieras. Un lujo tu presentación de hoy, verdaderamente espectacular. Pues el cierre es ser ni paloma ni halcón, sino aprender a ser humano y a convivir con la diferencia y a respetar al que tenemos enfrente. Y respetar al que tenemos enfrente significa entender sus miedos y entender sus deseos como personas y como pueblos. El ejemplo que ponía del año 62, cuando decía que yo nací en el año 62, hubo una casi rozadura del límite cero del estallido nuclear de dos superpotencias. Ahora estamos en el nuevo límite cero en el año 2024 al año 2025, en que puede surgir un conflicto nuclear en Europa y una tercera guerra mundial. Evitemos, paremos, no porque seamos pacifistas ciegos y por supuesto no porque seamos halcones, sino porque somos humanos que queremos el desarrollo de todas las personas y de todos los pueblos en igualdad, en libertad y en justicia. Espectacular. Bueno, perdón, recuerden, mañana, una vez más, Adrián Celaya, como todos los jueves. Y ahora en un rato, en media hora más o menos, yo voy a participar en una charla con Ariel Umpierres, con transmisión en simultáneo por nuestro canal de Moliendo Mitos de la Política, así que nos pueden acompañar por ahí. Dicho esto, Javier, querida audiencia, un abrazo. Beatriz Pulido siempre en la moderación. Muchas gracias, querida Beatriz. Hasta prontito. Chau, chau. Hasta luego.